Bueno, la palabra de hoy yo la titulé Dios te ama. En diciembre a mí me regalaron una pequeña cajita de promesas de Dios. Tiene su versículo, tiene un mensaje. Al inicio había decidido que era solamente para mí, pero luego dije que quería a veces regalárselo a algunas personas o publicarlo en las historias de mi Instagram, porque lo que Dios me comparte a mí también quiero que lo reciban otras personas. Y anoche abrí esa cajita después de un tiempo de oración y bueno, leí la promesa y hay una partecita que me recordó a ese momento de infancia. No creo que los hombres hayan hecho eso, pero las mujeres recuerdan cuando estamos en un jardín, en el colegio, en la casa de la abuela, en nuestras casas, en cualquier lugar donde hubiese un jardín, y cogíamos una florecita y teníamos una petición, había algo que nosotros queríamos saber. ¿Mi mejor amiga me quiere o no me quiere? ¿Este hombre me quiere o no me quiere? ¿Le gusto o no le gusto? Y íbamos arrancando cada pétalo de la flor. Si me quiere, no me quiere. Si me quiere, no me quiere. ¿Y qué esperamos siempre? Que la respuesta sea ¿qué? Que sí me quiere, que sí me ama. Amén. Y de pronto hoy en día no lo hacemos tan así. De pronto ya no está esa flor, de pronto ya no está esa margarita. Pero hoy en día seguimos, es lo que seguimos esperando. Amor por parte de las personas a quienes nosotros amamos. Queremos que ese amor sea correspondido porque hay emociones fuertes y hay emociones muy lindas que ya han sido involucradas. Cuando nosotros amamos, cuando abrimos nuestro corazón a alguien, podemos llegar a sentir una felicidad inimaginable, inigualable, algo que nosotros nunca pensamos que íbamos a llegar a sentir. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón a alguien, también podemos correr un riesgo muy alto, muy costoso, muy doloroso, y es el de ser lastimados. Amén. Cuando nosotros empezamos una amistad, de pronto lo que nos gusta de esa amistad es su personalidad. Hacemos clic con esa persona, tenemos muchas cosas en común, o de pronto por el contrario no tenemos tantas cosas en común, pero nos gusta lo que vemos, nos gusta cómo habla, de pronto cómo se viste, nos gusta cómo nos hace sentir. Eso es demasiado importante, cómo nos hace sentir esa persona. Igual que cuando alguien nos empieza a atraer. En el caso de las mujeres, un hombre, en el caso de los hombres, una mujer. Sí, está la parte física, me parece lindo, me parece linda, pero nos cautiva su personalidad, la forma en la que nos hace sentir, la forma en la que vemos que trata a las otras personas. Pero de pronto en una amistad o en esa persona que nos gusta, nos damos cuenta que seguimos siendo personas emocionales. Así nos creó Dios, las emociones vienen de Dios. Y de pronto si esa persona repetitivamente, una mejor amiga, por ejemplo, hace tantas cosas que nos duelen, nos lastiman, nos ponen tristes, causa de inseguridades, ya en nuestra mente empezamos a percibir a esa persona tarde que temprano de una manera diferente. La quiero, pero mejor no abro tanto ya mi corazón a esa persona. Yo la quiero, la voy a escuchar, pero voy a alejarme tan solo un poquitico. O de pronto esa persona ya no está bien que está en mi vida porque me causa mucha tristeza. Me hizo esto y porque me hizo eso, entonces ya no la quiero. Y entonces después, si nos sentimos lastimados, algunas personas les gusta mucho pagar con la misma moneda. Entonces si me lastima, yo lo lastimo. Si me hiere, yo lo hiero el doble. Y se va volviendo algo desastroso, ¿verdad? Y porque nosotros pensamos y actuamos así, pensamos que los otros también actuarían así. Puede que sí, puede que no. Pero hoy vengo a recordarte, Dios no actúa así. La definición que nosotros tenemos de amor es muy diferente a la definición de amor de Dios. Él es el amor. Dios es amor. Está en su naturaleza, es su esencia. No de amor, Él es el amor.
Y Dios no da amor como el mundo lo da, no lo da como estamos acostumbrados a recibirlo, como estamos acostumbrados a experimentarlo. Su amor es único, su amor es inigualable, es infinito, es eterno para ti y para mí. Amén, dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que no viene de Dios cuando de pronto tenemos esos pensamientos de que Dios ya no nos ama porque actuamos de cierta forma, porque tratamos mal a cierta persona, porque no hicimos lo que sabemos que es de su agrado, o porque dejamos de hacer lo que sabemos que a Él le gusta que nosotros hagamos. No vienen de Dios esos pensamientos que entre más los busque, entonces hay pensamientos que buscan alejarte y recordarte tu pasado. Y tú hiciste esto, tú no eres digna, porque hiciste esto, no puede ser utilizada, porque trataste así a tu madre y a tu padre, ya no puede ser usada, porque la palabra dice honra a madre y padre y tendrás larga vida. Si estamos teniendo esos pensamientos, nos hace falta conocer un poco más a nuestro Padre. Y lo conocemos al pasar tiempo con Él. No solamente 15, 20 minutos, 1 hora por las mañanas que dedicamos a orar antes de empezar a trabajar o en las noches antes de dormir. A nuestro Padre Celestial lo conocemos cuando lo involucramos en todo lo que nosotros hacemos en el día. En esos tiempos de oración donde nosotros hablamos y Él escucha. Pero también en esos tiempos de oración donde Él nos habla y nosotros escuchamos. ¿Y cómo sabemos que realmente es Él quien está hablando? Porque lo confirmamos siempre a través de la palabra de Dios. Dios es vida, Él es la Biblia. Amén. Dice el libro de Hechos, capítulo 18. Les voy a leer versículos del 24 al 26. Y se titula: Apolos recibe instrucción en Éfeso. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Versículo 27 dice: Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó de ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Amén. A mí me gusta, a mí me encanta cuando yo escucho un testimonio. A mí me gusta cuando viene cualquier persona y se me acerca o me llama o me escribe y me comenta: Yani, estuve orando por esto. Pasó no sé cuánto tiempo, pensé que iba a pasar más tiempo y Dios respondió. Y recibí esto. A veces me los cuentan a mí, a veces yo los veo por ahí en el canal de Instagram de la iglesia. A veces lo leo en el cartel que está afuera, los testimonios. A veces lo veo aquí cuando lo transmiten o cuando se para una persona. Pero a mí me fascina ver el testimonio de lo que Dios hace en tu vida. De cómo elevaste una oración, de cómo fuiste obediente a la promesa, caminaste sobre la palabra que Él declaró sobre tu vida y se cumple lo que escrito está, se cumple la palabra de Dios. Eso a mí me encanta.
Pero me gusta mucho más cada vez que yo escucho a alguien que me dice que estuvo evangelizando, que estuvo compartiendo la palabra de Dios. Me encanta cada vez que alguien me dice, sobre todo las chicas, las más jovencitas, la mayoría en la universidad, cómo en medio de la universidad Dios preparó el escenario para que otras personas le preguntaran de Dios y ellas no escondieron su fe, no se llenaron de timidez, no se callaron, sino que por el contrario hablaron y actuaron, predicaron la palabra de Dios, hablaron de Jesús. Y yo les pregunto, ¿cómo te sentiste? Muy bien, me encantó. Hace poquito una chica me dijo, me di cuenta que sí he aprendido en la iglesia. Claro que han aprendido en la iglesia, claro que hemos aprendido en la iglesia, amén. Y esto es muy importante porque muchas veces lo que nos limita es que pensamos que no sabemos lo suficiente para empezar a hablarles a otros de Dios. Que pensamos que no estamos lo suficientemente capacitados, que estamos acostumbrados a escuchar, a recibir, pero cuando vamos a hablar, ¿y qué le voy a decir? ¿Y qué voy a hablar? ¿Y será que esto sí está bien? ¿Si esto es lo que dice la Biblia o es lo que yo pienso? Porque muchas veces lo que inunda nuestra mente son esos pensamientos de, es que yo nunca me he leído la Biblia completa. O esos pensamientos de, yo he leído la Biblia, sí, pero entiendo que más o menos como la mitad. Hay cositas que sí, hay cositas que no. O de pronto vienen esos pensamientos de yo leí una parte, pero yo la entendí, luego leí otra parte y me di cuenta que se contradice con lo que había leído. Entonces ahora creo que de verdad no entendí. Y eso nos pasa. Es válido, es real, pasa en la vida de todos los creyentes. Pero la palabra de Dios nos está hablando de un Apolos. ¿Cómo describe la Biblia a este Apolos? Un orador, un predicador elocuente, es decir, era un hábil comunicador, tenía facilidad de palabra. Cuando él hablaba era persuasivo, era convincente. Cuando él hablaba tenía ese don, tenía ese talento tan desarrollado que todos los que estaban escuchando prestaban atención, no se desviaban, no les daba sueño, no se ponían a pensar en otras cosas. Él captaba la atención de todo aquel que lo estaba escuchando. Y la palabra había sido lanzada. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Estaba empezando a dar frutos. Pero la palabra también describe un Apolos que hablaba con un espíritu entusiasta, que hablaba apasionado. Y eso pasa cuando tú eres una apasionada por las cosas de Dios. Cuando tú eres un hombre, una mujer apasionada por las cosas de Dios, eso se nota. De pronto tú no lo notas, pero las personas a tu alrededor sí lo notamos. Cuando tú eres una persona que de verdad es de oración, inspiras a otros a que también lleven una vida de oración. Y empiezas, ven, vamos a orar. Incluso te das cuenta que empiezan utilizando las mismas palabras que tú decías. No importa, estás siendo guía. Amén. Cuando tú eres un apasionado por la palabra, por las escrituras, cuando te estás comiendo el rollo de la palabra de Dios, tú no te das cuenta, pero de día, de noche, de madrugada y de tarde, en todo tiempo y en todo lugar, estás hablando palabra de Dios y motivas, inspiras, animas a que las personas a tu alrededor también lean palabra. Y entonces te vas a encontrar con preguntas que de pronto no parecen muy inocentes, pero son muy lindas, muy tiernas. Yo he escuchado personas, ven acá y la Biblia cristiana es igualita a la católica. Tienen los mismos libros, se lee de la misma manera. ¿Y dónde puedo conseguir una Biblia cristiana? Pero que no sea tan cara. Amén. Cuando tú eres una persona apasionada por la palabra de Dios, inspiras a otros, los animas a que también lean la palabra de Dios. Estás dando frutos a Dios y eso llama su atención. Y es a lo que estamos llamados. Acercar a las personas que están a nuestro alrededor, acercar a las personas que Dios pone en nuestro camino, en nuestras vidas. Acercarlos ¿a quién? A Jesús. Mira, la Biblia dice que quien es fiel en lo poco será también fiel en lo mucho.
es decir, frutos al Señor. Entonces estamos viendo en la palabra, en el libro de Hechos, a un Apolos apasionado que conocía con precisión la Escritura, muy elocuente, facilidad de palabra, captaba la atención, hablaba con entusiasmo, con fe, con gozo, la palabra de Dios. Pero faltaba algo, su conocimiento era limitado. Él empezó a darle frutos a Dios y eso llamó la atención de Dios. Eso empezó a conquistar el corazón de Dios. No sé si sepan, pero nosotros podemos hacer cosas para conquistar el corazón. Eso fue lo que hizo Apolos. Entonces imagínate un Dios viendo a su hijo, un padre orgulloso. Y así es como Dios se siente contigo, orgulloso cada vez que te ve predicando en la oficina, aunque de pronto otros no los vean, Dios lo ve. Así se siente Dios contigo cuando le hablas a tus compañeras con las que vives de Dios. Ven, vamos a la iglesia. Cada vez que vas a la iglesia, cada vez que predicas la palabra de Dios, cada vez que predicas el evangelio, no necesitas necesariamente un público, no necesitas un micrófono. Está el escenario y lo has aprovechado. Y Dios se siente orgulloso. Cada vez que tú en tu libre albedrío, pudiendo decir no a muchas cosas o sí a muchas cosas, decides obedecer a Dios. Un padre orgulloso. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Volvemos a la historia de Apolos. Envió guía, envió dirección, envió corrección. En otras palabras, envió ministros de Dios, representantes. ¿Cómo se llaman? Priscila y Aquilas. ¿Y quiénes fueron ellos? Priscila y Aquilas. Una pareja, un matrimonio cristiano. Fundaron iglesias. Edificaron a muchos cristianos, los ayudaron a acercarse cada vez más, los que venían siendo desviados, los alinearon hacia el propósito, hacia la verdad, hacia lo que escrito está. Y entre esos estaba Apolos, porque la Biblia dice que él conocía solamente el bautismo de Juan, pero cuando llegó Priscila y Aquilas, les explicó el camino de Dios aún con más precisión. Hay Aquilas y Priscilas en tu vida. Amén. Mira, esa es la forma en la que Dios te dice: no estás solo, no estás sola. Sé que quieres servirme, sé que quieres darme frutos, sé que quieres aprender, la ayuda está. Y si no lo ves, créeme que va en camino. No te vas a equivocar, tus ojos lo verán. Y si tienes duda, el Espíritu Santo te lo confirmará fuertemente, de una manera que sabes que solamente tú vas a entender. Por cuanto has sido fiel en lo poco, Dios te entrega más, recíbelo. Yo te invito a que lo recibas si tú lo crees. Dios utiliza personas de reino, usa alianzas estratégicas, personas que han sido guiadas, enseñadas, levantadas, incluso exhortadas por el Espíritu Santo. Lo que Dios ha depositado en esas personas, en esos ministros de Dios, será impartido sobre ti. Amén. Así que no te desanimes, no te llenes de ansiedad, porque la ayuda de parte de Dios para tu vida está. Amén. Bíblicamente también podemos conocerlos como escuderos. ¿Y qué es un escudero? Es una persona que levanta tus manos. Es una persona que levanta tus manos cuando sientes que se están cayendo, cuando ya no tienes fuerza, cuando estás quedándote sin ánimo. Un escudero es una persona que, para que vayas analizando quiénes son los escuderos en tu vida. Un escudero es esa persona que en tu cara te confronta, que en tu cara te corrige, pero a tus espaldas siempre te defiende. Es una persona que te ayuda a quitar esa piedra de tropiezo que no te deja avanzar. Un escudero del reino, esa persona que viene, que Dios ha puesto en tu vida. Es esa persona a la que muchas veces le preguntamos: mira, me está pasando esto, me dijeron esto, ¿tú qué opinas de esto? Yo sí soy así, yo sí actué así. ¿Por qué se lo preguntamos a esas personas? Porque son personas que nos conocen bien. Son personas que ven, que tienen más facilidad para ver todo el panorama completo, porque la visión que nosotros tenemos es muy limitada, es muy corta. Eso es un escudero a quien tú le puedes preguntar y sabes que te va a hablar con total honestidad. Es esa persona que te va a decir: sí, actuaste mal. Y cuando te dice sí, actuaste mal, aunque de pronto no nos guste, aunque nos molestemos o nos pongamos tristes,
En pocas palabras, esa persona lo que está haciendo al decirte eso es ayudándote a quitar esa piedra que está justo enfrente de tu camino, que no te está permitiendo avanzar, que está impidiendo el fluir del Espíritu Santo de Dios en tu vida. La Biblia habla de muchos escuderos. David fue escudero de Saúl. Jonatán tuvo escudero. Moisés, quiero hablarte de Moisés, de sus escuderos. Aarón y Hur. El libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 11 al 13 dice: cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel ganaba la batalla. Pero cuando bajaba sus brazos, Amalek comenzaba a ganar. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a un Moisés, el libertador del pueblo de Israel. Ya había sacado de Egipto al pueblo, iban camino a la tierra prometida, pero llegó el enemigo, llegaron los amalecitas. Entonces dice, bueno, para contextualizarlo un poco, porque de pronto algunos no conocemos la palabra y sería injusto. Entonces iban camino a la tierra prometida y ¿qué sucede? Llegaron los amalecitas y empezó la batalla. Pero ¿cuál era el gran problema? El problema no era de pronto el número, si eran más o si eran menos. El problema era que los israelitas no eran guerreros, no eran de estrategia. Imagínate, ellos eran esclavos. Entonces, no recurrieron únicamente, no se limitaron a la fuerza humana. Recurrieron a Dios a través de su líder, a través de Moisés. Y él se sentó en un lugar donde podía ver la batalla. Entonces ahora sí, Éxodo capítulo 17, versículos del 11 al 13 dice: cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel ganaba la batalla. Pero cuando bajaba sus brazos, Amalek comenzaba a ganar. Cuando se le cansaron los brazos a Moisés, le colocaron una roca debajo. Él se sentó en la roca mientras Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. De esta manera sus brazos se mantuvieron arriba hasta que anocheció. Así, a filo de espada, Josué derrotó a Amalek y a su ejército. Mira, un escudero son personas que en pocas palabras te dicen con sus acciones, porque no necesariamente lo vas a escuchar así: cuentas conmigo. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios ha puesto en tu vida, yo te puedo ayudar a materializarlo. Un escudero es esa persona que con sus acciones te dice: creo en lo que Dios hace en ti a través de ti y puede hacer a favor de tu vida. Pero la palabra de Dios también nos dice que no son personas fáciles de conseguir. Por eso yo no espero que a medida que yo iba hablando, describiendo o explicando las características de un escudero, no espero que en tu mente se viniera una lista larga de personas. Son muy pocas. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice: busqué en alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. ¿Y cómo termina? Pero no encontré a nadie. Porque no son fáciles de conseguir. Pero yo sí encuentro a alguien muy cerca de nosotros. Unos escuderos, un grupo. Aquí en la iglesia los conocemos como el ministerio de intercesión. No sé si alguna vez has escuchado esa palabra, pero solo un minuto para hablar un poco de ese ministerio. Es un ministerio que puede parecer poco atractivo porque es poco visible, ¿verdad? No necesariamente está aquí con un micrófono, no necesariamente está en un púlpito. Es un ministerio que no se ve cuando ellos se reúnen. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos, pero no es muy visible. Pero a nivel espiritual es un ministerio muy poderoso, que es interceder, que es intercesor, que es ser un intercesor. Es diferente, interceder, guerra espiritual es diferente a la oración. Cuando una persona está intercediendo, creo que la forma más fácil de explicarlo es: nos ponemos delante de Dios
a favor de una persona, de una familia, de un matrimonio, de una iglesia, de un ministerio. Es ponernos delante de Dios a favor de una persona, pero en contra del enemigo. Cuando nosotros estamos orando, tendemos a pedir, Señor, gracias. Cuando estamos intercediendo, no pedimos, defendemos, atacamos. No como lo hace el mundo, sino con armas espirituales, declarando la palabra de Dios. Y te digo esto porque de pronto puedes ir por ahí en la vida, en tu casa, en el trabajo, caminando por la calle. Es que yo estoy solo, es que yo estoy sola, nadie ora por mí, tantos testimonios y yo nada porque nadie ora por mí. Eso no es cierto. Aquí en la iglesia, mira, así de grande es el amor que Dios tiene hacia ti. Hay un grupo de intercesión. Puede que tú no hayas puesto la petición, pero te aseguro que lo más probable es que tu nombre surgió, lo puso Dios en el corazón de uno de esos intercesores. Y hemos estado orando, intercediendo por ti, por protección. Porque el amor de Dios hacia ti no solamente se ve manifestado en bendiciones materiales. No solamente, Señor, yo quería un ascenso, Dios te dio el ascenso. Señor, yo quiero emprender, te dio tremenda empresa. Señor, yo quiero una familia, ahí está la familia, con tus hijos, con la casa, todo incluido. Señor, yo quiero viajar, ahí está el viaje. No. El amor que Dios tiene hacia ti se ve también en protección. Y eso es muy importante. Dios te ama, no lo dudes. Su amor no es por interés, es genuino, es lo más real que tú puedes llegar a experimentar. Mira, tú sabes que Jesús es real porque tú has visto la diferencia de lo que es tu vida desde que Jesús está entronado en tu corazón y cuando llevabas una vida en donde Él no estaba. Así de real es Él. No tengo que preguntártelo porque yo sé que tú lo conoces, sé que lo has experimentado. Pero lastimosamente nosotros buscamos a Dios cuando las cosas están muy mal. Cuando acabamos de pasar por una ruptura amorosa, en medio de un divorcio, cuando hay una enfermedad terrible, llevamos no sé cuántos meses, no sé cuántos años desempleados. Cuando la tristeza, la depresión, la ansiedad inunda nuestras vidas. Cuando decimos, Señor, en mi trabajo están que me echan, necesito un cambio radical. Y viene Dios con sus cuernos de amor y te atrae. Y viene Dios y escucha tu oración y ¿qué hace? Responde. Y responde en sobreabundancia porque tenemos un Dios de la sobreabundancia. Y tú recibes tu milagro. Si antes vivías en ansiedad, ahora vives en gozo. Si antes te veías demacrada, ahora tu rostro resplandece por la presencia de Dios. Es bíblico. Eso lo vemos en la historia de Moisés. Dios nos embellece a sus hijos. Amén. Pero Dios no es así. Él no te quiere solamente para un rato, porque tendemos a después de recibir la bendición, nos olvidamos de aquel que nos dio la bendición y volvemos y nos alejamos y volvemos al mundo. Dios no es así. Él no te quiere para un rato. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: a esto se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y de pronto nosotros cuando leemos este versículo, cuando alguien nos los manda, cuando nos aparece en Instagram, cuando abrimos la Biblia y de repente nos aparece, así lo leemos solito, yo creo que de pronto la mayoría puede pensar, listo, lo que la Biblia dice que lo que Dios tiene para mí es algo que yo nunca he imaginado. Entonces yo me imagino que si yo pido ascenso, tremendo ascenso, ¿verdad? Que si yo pido de pronto una parte de estudio, me da un penthouse. Una cosa así porque Él da más. Pero yo quiero que hoy vayamos más allá. Yo quiero que vayamos más allá. Quiero que vayamos más allá de lo terrenal. Quiero que vayamos a la eternidad. Quiero que veamos este versículo desde una perspectiva eterna. Te lo voy a volver a leer. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: a eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Por qué? Porque nos aferramos tanto a la tierra, nos aferramos tanto a las personas, a los lugares, a los títulos, a los trabajos, a las cosas materiales, en pocas palabras, que no queremos dejar la tierra
porque nos encanta lo que aquí vemos. Todo no ha sido lindo, pero lo lindo ha sido muy chévere. Y nos aferramos y nos aferramos y nos aferramos a esto. ¿Por qué? Porque es lo único que nosotros conocemos. Pero mi invitación para ti en esta tarde es: dejemos ya de coleccionar títulos, dejemos de coleccionar cosas materiales. Lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para mí es la eternidad. Y allá no nos vamos a llevar nada de eso. No me voy a llevar estos aretes, no me voy a llevar el micrófono. No nos vamos a llevar nada para allá. Entonces, por eso debes recordar que Dios te ama de una manera diferente hasta lo que ahora conoces. Por eso debes recordar que Dios no te condena por tu pasado. Por eso debes recordar que Dios pone a Aquilas y a Priscilas en tu vida para enseñarte el camino, para mostrarte, para ayudarte a crecer, para enderezarte cuando tú te estás desviando del camino. Por eso debes recordar que Dios permite y levanta intercesores, porque no solamente quiere para tu vida bendición, también quiere para tu vida protección a nivel espiritual. Por eso debes recordar que Dios pone muchas personas que levantan tus manos en los momentos difíciles, cuando no tienes ánimo, cuando estás a punto de tirar la toalla y te recuerdan: Dios te ama. No estás solo, no estás sola. Por eso Dios dio la vida de su Hijo Jesús, para que tú y yo podamos tener una relación directa con Él. Amén. ¿Por qué? Porque te quiere cerquita. Porque Él no ama como ama el mundo. Porque Él no te quiere para un ratico. Él te quiere para toda la eternidad. Amén. Entonces ahí donde está,